Hola a todos, bienvenidos a nuestro canal. Hoy vamos a preparar una receta con repollo y carne molida espectacular. Entonces esta receta tengo certeza que le va a encantar, le va a servir bastante para su día a día, es económica, vamos a usar vegetales que la van a dejar bien incrementada, muy sabrosa. Entonces no se me salga de este video, acompáñenos hasta el final. Algo bien especial, apoye bastante nuestro trabajo como inscribiéndose a nuestro canal. Cada uno de ustedes hace la diferencia y muchas gracias por cada mensaje que me dejan. Entonces vamos a comenzar picando esto, hacer todos esos procedimientos, es algo bien fácil y delicioso. Yo voy a comenzar aquí con el repollo, voy a dejar estos otros separados. Bueno, entonces vamos a usar medio repollo para esta ensalada. Bueno, entonces vamos a usar medio repollo para esta receta. Vamos a ponerlo así de barriga y ¿qué vamos a comenzar a hacer? Vamos a ir cortando que no nos quede ni muy grueso ni muy delgado para que se nos pueda destacar bastante. Bueno, entonces vamos a usar una zanahoria, yo le quité la cáscara, vamos a partirla aquí al medio, partimos nuevamente al medio, de hecho yo lo voy a cortar en tres para que nos queden unos cubos más pequeños. Vamos a hacer unas tiras y después hacemos unos cubitos. Vamos a hacerla así pequeña porque ella va a estar más rápido, nosotros la vamos a cocinar, yo la voy a cocinar al vapor. Bueno, para esta receta vamos a usar medio pimentón, yo voy a usar el rojo para destacar más estos colores. Vamos a quitarle bien esta parte central y vamos a ir partiendo al medio así en tiritas porque también vamos a picarlo en cuadros que nos queden más bien pequeños. Así lo hago yo en casa, es más fácil. Si usted tiene otra forma de hacerlo, también puede hacer. Unimos y vamos a hacer estos cuadros. Bueno, entonces vamos a usar un tomate. Vamos entonces a comenzar a partirlo así en rodajas. Le vamos a quitar esta parte de acá y vamos a hacer en tiras. Si usted desea, puede hacerlo sin semillas. Yo se las voy a dejar porque ellas sueltan bastante líquido y eso es lo que yo quiero para que me quede bien húmeda esta carne. Y partimos así en cubos pequeños. Bueno, entonces ahora aquí en una olla, yo ya tengo un agua bien caliente. En este punto vamos a adicionar sal. ¿Por qué en este punto? Porque si la colocamos antes, tarda más este proceso de calentar esta agua, entonces vamos a gastar más energía o más gas. Ahora vamos a colocar aquí medio repollo, que ya tenemos bien picado, yo ya lo tengo lavado y desinfectado. Y vamos a dejarlo aquí cocinar, que nos quede más suave. Vamos a dejarlo más o menos durante 5 minutos, él nos va a quedar más suave. Bueno, entonces ahora ya tengo aquí un sartén. Vamos a comenzar a preparar esta carne molida. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a colocar un buen hilo de aceite. Y vamos a adicionar, yo tengo una cebolla picada en cubos. Yo voy a usar la blanca, usted también puede usar la morada. Y vamos a mezclar y a dejarla sofreír hasta que ella nos quede más transparente. Cuando ella nos quede así más transparente, vamos a colocar 3 dientes de ajo picados y vamos a mezclar y a dejar sofreír cuando sabemos que está en el punto ideal para adicionar los otros ingredientes. Cuando sintamos este aroma del ajo más presente, más acentuado, está en el punto perfecto. Bueno, aquí ya llegó a ese punto perfecto. Ahora vamos a adicionar una zanahoria picada en cubos. Vamos a colocar primero esta que es más dura para que ella nos quede más suave. Esta zanahoria está cruda. ¿Ella qué va a hacer? Aquí con este vapor ella va a quedar más suave, por eso yo le hice en cubos pequeños. Cuando ya esta zanahoria nos quede más transparente, lo dejé durante 2 minutos porque como ella es más dura, es importante hacer esto y así nos va ganando sabor. Ahora vamos a colocar medio pimentón rojo picado en cubos pequeños y vamos a mezclar y a dejarlo durante 1 minuto
para que él también nos quede más suave. Y ahora vamos a colocar 500 gramos de carne molida. Puede ser la carne molida que usted use en casa, toda le queda perfecta para esta receta. Y vamos a ir mezclando y presionando para que esta carne nos quede más sueltecita, más pequeña. Bueno, entonces cuando ella ya esté en este punto, que ella nos vaya quedando más gris, recordando que es muy importante ir haciendo así, abriéndola para que nos quede más pequeña. Vamos a colocar sal, aquí la sal a gusto. A mí me gusta colocarle en este punto, porque cuando la carne comienza así a cocinar, que queda gris, ella abre más los poros y se comienza a penetrar más esta sal. Vamos a adicionar una cucharada pequeña de páprica. Colocamos pimienta negra, aquí a gusto. Si los condimentos que yo le propongo, al igual que los ingredientes, a alguno no le gusta, puede reemplazarlo por otro de su preferencia. Y vamos a ir mezclando y continuamos presionando bien. Vamos a adicionar una cuchara sopera de pasta de tomate. Esto va a incrementar bastante el sabor. Usted también puede colocarle boloñesa o salsa roja, la salsa que usted desee. Y vamos a mezclar. Bueno, entonces dejamos 5 minutos para que esa carne nos quede en ese punto ideal. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a colocar cebolla de rama, yo la tengo picada así pequeña. Adicionamos cilantro a gusto, si no le gusta puede colocarle perejil o retirarlo. Para darle un toque bien delicioso, yo voy a colocar maicitos, tengo 100 gramos. Vamos a colocar un tomate picado en cubos. Ahora ya esto es algo bien rápido, vamos a mezclar estos ingredientes. Yo dejo estos de últimas porque ellos no necesitan cocinar. Va a dar bastante sabor y mucho color. Y vamos a dejarlo durante 2 minutos y está lista esta parte. No se salga de este video para que vea el resultado, es maravilloso. No se le olvide darle me gusta a esta receta desde ya, para que no se le vaya a olvidar cuando salga del video. Bueno, aquí ya tenemos el repollo. En total lo dejé durante 5 minutos. Cuando nos quede así, más maleable, más suave, vamos entonces a escurrir esta agua y vamos a colocarlo en un recipiente. Yo voy a hacer una camada. Bueno, entonces aquí tenemos la carne ya separada. Miren qué linda, llena de colores. El sabor, usted no se imagina de este plato. Es fácil, económico, delicioso. Vamos a ir colocando aquí por encima. Entonces vamos a colocar aquí por encima esta carne. Y vamos a ir mezclando para que se incorporen más estos ingredientes. Bueno, entonces así finalizamos esta receta llena de color, mucho sabor. No quiere comer con arroz, este almuerzo es bien completo, delicioso. Tengo certeza que se va a sorprender. Yo quiero ya aprovechar y poderles contar cómo nos quedó, que se me está haciendo agua en la boca. Vamos a ver. Delicioso. Ustedes no se imaginan. Eso es de mis platos favoritos. Ahí tiene una nueva alternativa para su menú del día a día. El repollo queda en un punto máximo. Esta carne molida queda muy incrementante. Saca ya esta receta y sorprenda a su familia. Y no se le olvide inscribirse a nuestro canal. Es muy importante para continuar edificando este canal y solo es posible con la ayuda de cada uno de ustedes. De hecho, al final de este video les voy a dejar otras recetas que hemos hecho en el canal. Navegue en nuestro canal que tenemos recetas de todo. Arroz, ensaladas, tenemos recetas dulces, pasteles para vender, de todo. Entonces,
Dele me gusta ya a esta receta para que YouTube pueda compartirlo con muchísimas más personas y active la campanita que tenemos novedades para ustedes todos los días. Entonces nos vemos en la próxima receta y los espero a todos. Chao.